soy abogada egresada de la Universidad Libre de Barranquilla. Eh, me, me ha especializado el grupo de profesionales con el que trabajo, me han especializado en propiedad horizontal, en derecho inmobiliario, en contratos. He trabajado con el gremio de administradores en Barranquilla, pertenezco actualmente a la Mesa Nacional de Propiedad Horizontal por la ciudad de Barranquilla. También estoy en la cumbre de propiedad horizontal y hemos participado pues activamente en la discusión y en el estudio de la ley y actualmente del proyecto de ley que pretende reformar nuestro actual régimen de propiedad horizontal. No, no, no me hable de esas groserías, doctora Leonor. Qué pena, pero es que con todo el respeto que se merecen las personas que han trabajado en ese proyecto de ley y sus colaboradores, personalmente considero que eso no debería pasar. Y sí, es muy interesante que hemos venido trabajando con bastantes personas y bastantes grupos tratando de ser escuchados en ese tema. Pero hoy la doctora María Consuelo Fuentes, desde la hermosa Bucaramanga, nos está acompañando también. Y ella tiene algo que la doctora Leonor no tiene, hasta donde yo sé, y en cambio sí estoy seguro que yo no tengo. El campo de la experiencia como administrador de propiedad horizontal. Entonces, y tiene la doble calidad de también tener estudios en derecho y bastante avanzados. Entonces, eso le ha permitido desarrollar una labor muy interesante en el campo de la administración de propiedad horizontal. Pero que sea usted, doctora María Consuelo, por favor, la que nos diga más directamente quién es María Consuelo Fuentes. Así que, por favor, active su micrófono y la escuchamos, doctora. Muchísimas gracias, doctor Juan Enrique y doctora Leonor Baza. Qué alegría poder compartir un conversatorio con usted, una persona con tantísimo conocimiento, con tantísima experiencia desde los dos bandos, como profesional, como propietaria. Y Juan Enrique, pues que todos los martes ya estamos todos acostumbrados a estos conversatorios, a estas charlas. Muy importante este tema. Y le agradezco a Juan Enrique que esta noche pues nos hayan invitado y que tengamos acá a la presencia de la doctora Leonor Vaz. No, Muchas gracias. les aseguro que la emisora debateopinión.org y el suscrito somos los que estamos honradísimos por tener a dos figuras de la propiedad horizontal reunidas en este escenario que es destinado única y exclusivamente para todas las personas que tienen que ver directa o indirectamente con la propiedad horizontal colombiana. Y no es esto discriminatorio, porque gracias a la virtualidad que nos la proporciona principalmente debateopinión.org, esta conversación está yendo a nivel mundial para países que sabemos que están tomando como modelo para su regulación interna a la ley 675, de la cual la doctora Leonor Baza nos estaba dando un preámbulo. Pero bueno, doctora Leonor, comencemos por favor cuénteme usted, o cuéntenos mejor a todos los escuchas, en qué consiste, en cuándo nace la ley 675 y qué fue lo que pasó, cómo son esos orígenes de la ley 675. Doctora Leonor, por favor nos ilustra. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Por qué surge la ley 675? Se genera a raíz de todas las inquietudes que se estaban presentando, porque en Colombia existía una dualidad en el régimen de propiedad horizontal. Nosotros arrancamos en 1948 con una ley que no habló prácticamente de propiedad horizontal, sino de propiedad por pisos, en la que trataba de generar como los principios orientadores de la vida en este tipo de copropiedades que a partir de la muerte de Gaitán generó una cantidad de conflictos y destrucción de la ciudad de Bogotá especialmente, lo que trajo como consecuencias que en su reconstrucción se hiciera palpable la construcción de edificaciones con más de un solo propietario. El crecimiento de las ciudades también estaba generando
la necesidad de dejar de construir casas que ocupaban muchos espacios, grandísimas, de 800, 900, 1000 metros, y comenzaron a construir edificaciones en esas casas donde ocupaban en ese espacio físico, había una familia, comenzaron a ocupar inicialmente 10, 20, 30, después comenzaron a coger cuadras. ¿Y qué pasó? Que la necesidad de regulación de ella trajo como consecuencia la Ley 16. En la Ley 16 ya se habló de una estructuración de régimen de propiedad horizontal, ya comenzamos a mirar órganos de administración, regulaciones internas, porque la Ley 182 no lo decía, sencillamente establecía que quienes vivieran en este tipo de comunidades podían constituir una sociedad y reglamentarse ellos autónomamente. Y la ley 16 del 85 ya empezó a hablar de una regulación diferente, ya habló de una persona jurídica, ya habló de un ente independiente de sus copropietarios, pero esta ley también tenía una cantidad de discusiones y de dudas, de inconvenientes en relación con de quién eran los propietarios de las áreas comunes, y la norma también trajo como esta ley no derogó o integró la normatividad anterior. Entonces en Colombia existían dos leyes de propiedad horizontal, la ley 182 y la ley 16. Los edificios escogían a qué norma acogerse. Después hubo un decreto reglamentario que trató de regular cualquiera de las dos que ustedes escogieran, regular unos puntos básicos. Pues grandes estudiosos del régimen de propiedad horizontal, nosotros en el país, en América Latina, hemos sido pioneros en este tema de organización, a pesar de que no fuimos los primeros en tener este tipo de construcciones, sí los primeros interesados en reglamentarlo. La ley de propiedad horizontal, la que surgió, la ley 16, surge después de un estudio muy concienzudo, de unos análisis, y le trataron de dar un criterio filosófico, una estabilidad al régimen de propiedad horizontal, y trató de integrar esta normatividad a un solo régimen, que agrupó lo mejor de cada norma anterior, y además de eso, pues acogió las grandes inquietudes que se tenían en ese momento, en el 2001, las inquietudes y los vacíos que se suponía que tenían ambas normas, y comenzamos a trabajar en esa ley. Con posterioridad, pues la Corte estableció que quienes no se querían acoger a la ley, pues seguían rigiéndose ya no por las leyes anteriores que habían sido derogadas, sino exclusivamente por su reglamento. Todavía existen edificios que no están acogidos a la ley y que se rigen exclusivamente por sus reglamentos, porque están concebidos bajo la ley 16 o la ley 182. Todavía estamos en ese problema, pero son muy pocos. Normalmente los edificios pequeños son los que no se han acogido. Entonces surge nuestra ley de propiedad horizontal, en ella intervinieron muchos profesionales, abogados, administradores, interesados en el régimen, y el Congreso acogió pues un proyecto que traía todas esas inquietudes, fue técnicamente elaborado, estructuralmente diseñado, tanto que la ley 675 ha soportado y ha resistido el 99% de las demandas de inconstitucionalidad que se le han presentado. Han sido muy pocas cosas que ni siquiera han sido derogadas, sino moduladas por la Corte Constitucional. Y pues fue hecha con mucho estudio, con mucho cuidado, ¿verdad? Y pues tratando de respetar la normatividad y la libre autodeterminación de los copropietarios, porque no podemos olvidar que el régimen de propiedad horizontal tiene principalmente un componente de contener dentro de ella el régimen de propiedad privada, que lo constituyen los apartamentos. Entonces la ley sí se trató y cuidó mucho esa situación, tratando de distinguir una cosa de la otra. Entonces así surge la ley 675, que ha tenido dos modificaciones. Una relacionada con el uso de las áreas comunes, porque había la discusión con la DIAN en relación con que cuando las copropiedades utilizaban las áreas comunes de manera comercial, le desaparecía su calidad de no ser una entidad sin ánimo de lucro. Pues un decreto que estableció que cuando esa utilización se destinaba para aplicarse al presupuesto no podía ser considerada.
y tuvo otra pequeña modificación relacionada con los locales, con centros comerciales. Pero han sido reglamentaciones muy pequeñas y muy puntuales, y todavía la tenemos casi integralmente vigente 20 años después que vamos a celebrar su 20º aniversario de constituida. Así Esos es. son los orígenes de la ley. Ya sé, Así un resumen bien pequeñito. No se puede decir que la ley 675 sea una bebé, pero ha madurado, ha crecido. Y algo que me interesa a mí para la temática de hoy es que en el texto de la ley 675, si no me falla la memoria, en el artículo 58 estamos hablando de la solución de conflictos. Y con todo el preámbulo que usted muy amablemente nos ha hecho, doctora Leonor, puedo ver que Colombia en el tema de propiedad horizontal ha sido algo llena de conflictos, llena de peleas, y no más con el nacimiento de la ley 675 en el 48, hemos visto las confrontaciones, se me traba la lengua, confrontaciones. Hemos visto cómo eso viene prácticamente desde el nacimiento de la gente, del mismo ser humano. No sé, doctora María Consuelo, si estas afirmaciones que estoy haciendo en el momento son equívocas. Usted me corrige desde la óptica ya desde estar ahí en la silla de una administradora de propiedad horizontal, por favor. Gracias, Enrique. No, para nada. A raíz de todos esos cambios y modificaciones que ha tenido la ley 675, desde la primera, la 182, ley 182 del 48, después vino la 1365 de 1986, y así sucesivamente. Y ya en este momento, pues, dentro del artículo 58 de la ley 675 del 2001, habla muy claro sobre un ente que controla toda la parte de la solución de conflictos, que es el Comité de Convivencia, dentro de lo que habla la ley 675. Nosotros en la parte de propiedad horizontal y como administradores siempre buscamos la fórmula de que no sea únicamente el Consejo de Administración y nosotros como administradores, sino otro ente administrativo y más de solución de conflictos como el Comité de Convivencia. Un órgano integrado que puede ser por propietarios o los mismos residentes, que sepan de solución, que sean imparciales, que escuchen, que recojan las peticiones, quejas y reclamos que tienen los diferentes residentes o personas que hacen parte de la copropiedad, para que sean escuchados las diferentes quejas, llegar a llamar a las dos partes, al quejoso, a la víctima y así sucesivamente, y hacer como un mediador para que pueda solucionar todos los problemas de la convivencia que hoy en día son tan inmensos. Todos los días vemos problemas gravísimos, cada día más: la falta de comunicación, la falta de tolerancia, la falta de escuchar, de no querer ser únicamente el yo nada más, esa discriminación que hay hacia otras personas por diferentes circunstancias. Entonces día a día vemos que la parte de conflicto al interior de la propiedad horizontal ha ido creciendo, y se hace muy importante que esos comités de convivencia ayuden, sean un ente mediador dentro de la copropiedad, que esas personas que integran ese comité de convivencia sean unas personas que de verdad quieran su comunidad y que entren de verdad a dirimir esa cantidad de problemática que se presenta. Ya Precisamente, doctora, discúlpeme que la interrumpa, desde su óptica, desde su experiencia en el tema de administración de propiedad horizontal, ¿cuáles son las principales problemáticas que generan conflicto dentro de la propiedad horizontal? A nivel Colombia en general, por favor. La principal, la tenencia de las mascotas, los ruidos, la música, el consumo de drogas, que ha ido creciendo, pero más que todo la tenencia de las mascotas y la parte de los ruidos, la música. Y ahorita que a partir del COVID del 2020, del 2019-2020 a la fecha,
ha sido más terrible porque se ha tenido que llevar el teletrabajo, o sea, muchas personas en la casa con su trabajo y esa convivencia, ahí se dio cuenta realmente qué tan, si entre la misma familia se sabían tolerar, eso es lo peor de todo. Y surgieron muchas separaciones, divorcios, una cantidad de cosas que jamás se pensó que esto fuera, que eso llegara a suceder, de que una pareja, un hogar, la pareja se separara, pidieran el divorcio porque no eran capaces de tolerarse, o sea, de convivir más de las 8 horas, porque cada uno salía a su trabajo. Ese trabajo era una distracción y llegaban solamente a cenar, a compartir un ratito, a dormir y al otro día a continuar. Pero ya cuando se hizo que esa convivencia fuera más tiempo, más horas, estalló la bomba. Para mí, personalmente, en lo que a mí particularmente me ha tocado como administradora en propiedad horizontal, la parte de las tenencias de las mascotas es una cuestión muy, pero cada día más y más delicada. ¿Por qué? Porque el propietario, el dueño de su mascota, algunos son muy obedientes en recoger sus excrementos, en el paseo de su mascota. Otros no les interesa y dejan que su mascota haga sus necesidades donde quiere. Segundo, el ruido, la música. Entonces, conlleva que la gente, pues, uno escucha mucho más, en muchas partes quejas, que es que la música, que es que son las 12 de la noche, que es la 1 de la mañana. Y la gente no sabe que su piso es el techo del vecino. Que si yo llego a las 2 de la mañana a taconear y a poner música, pues a mí no me gustaría que yo estuviera en mi casa tranquila, durmiendo, descansando y que llegue mi vecino a colocar música, a gritar y a tomar. Entonces, esas son los dos principales causantes de esas quejas en forma continua, la tenencia de las mascotas y el ruido. Y muy cierto, yo veo que, por ejemplo, el tema de la tenencia de mascotas está regulado por la ley 754 y ahí está muy clarito, pero tanto incumplimiento se genera con esta norma que el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana ha tenido que incluir nuevamente de eso, ese tema dentro de esta normativa. O sea que ya ese punto concreto está en 2 leyes. ¿Será que, doctora Leonor, vamos a tener doble sanción por ese tema? ¿O será que hay que alarle ambas orejas a la gente que es irresponsable con su tenencia de mascotas? Bueno, eso es un tema de bastante discutido en relación con las sanciones. A ver, normalmente, y la realidad, hablemos de realidades, en la propiedad horizontal se establecen unas sanciones para las personas que incumplen con las obligaciones no pecuniarias. Dentro de esas está pues el deber de cuidado de las áreas comunes y del mantenerlas limpias y conservarlas. Se considera que pues dentro de las tenencias de mascota, no recoger los excrementos, permitir que las mascotas dañen las cosas, forma parte de un incumplimiento. Pero yo no les diría que tienen doble sanción, porque si nos vamos a la práctica, normalmente esas imposiciones de sanciones que se aplican en propiedad horizontal casi siempre adolecen de fallas de procedimiento por el propio desconocimiento que se tiene en el estudio y en el contemplar el llamado debido proceso. Pero el código de policía va más allá. Es que la función del código, a ver, los principios generales del código se centran básicamente en que el código es de convivencia. La policía y las autoridades policivas en principio no están llamadas o no tienen como finalidad imponer una sanción, ¿verdad? A nosotros nos encantan las sanciones, nosotros somos felices multando a la gente. El gobierno nacional y nosotros somos felices multando a la gente. Pero el espíritu, por lo menos el espíritu del código, es que la primera actuación de la autoridad cuando es requerida o cuando es llamada para que enfrente a un ciudadano que no está cumpliendo a cabalidad con sus normas, es primero llamarlo al orden, requerirlo, hacerle que adquiera compromisos de cumplimiento, ¿cierto? Entonces, muchas personas se disgustan en ocasiones porque
en especial con los animalitos, llaman a la policía porque el propietario no recoge los excrementos y la policía, pues, todo el mundo espera que le pongan una multa, 460.000 pesos creo que cuesta la multa, la mitad de su salario mínimo, pero el policía no pone esa multa inicialmente porque es que ese no es el procedimiento que tiene el código. Él primero tiene que requerirlo, tiene que hacerle un llamado al cumplimiento de sus obligaciones como ciudadano, y solamente en el caso de reincidencia, entonces es cuando le impone un comparendo, lo llama para que exprese pues sus descargos y finalmente se le impone una sanción que no necesariamente es multa. A veces es un llamado de atención, a veces es multa, en otras es a que reponga ese incumplimiento con unas actuaciones de carácter social, como prestar servicios sociales, como colaborar en los parques, o sea, una cantidad de medidas correctivas, como lo llama el código, tendientes a que esa persona se concientice de cuáles son sus responsabilidades. Entonces, por su parte, la ley 675, su reglamento de propiedad horizontal en cada edificio, debe contemplar unas sanciones que tampoco, como equivocadamente pensamos, son inicialmente incumpliste, tienes multa, porque la norma dice que existen unos grados de sanciones en la ley 675. Si una persona comete una infracción y es citada por el Consejo de Administración, que no es el administrador el que las impone, se le debe requerir en primera instancia, se le debe publicar en sitios de circulación que está incumpliendo con la norma y finalmente imponer la sanción. Porque el espíritu del proceso conciliatorio, ¿verdad?, y de convivencia, lo que nos está diciendo es que la multa es el último recurso que queda cuando la persona no ha cumplido con los anteriores requerimientos, ¿ya? Entonces, si el reglamento de propiedad horizontal y el Consejo de Administración llama al propietario para que responda por un incumplimiento, pues yo consideraría que si ya tomó la autoridad el Consejo de Administración, no se requiere que se recurra a las instancias policivas, porque el mismo código lo dice, que la primera instancia en propiedad horizontal la deben tener los órganos administrativos, ¿cierto? Entonces, el administrador tiene que escoger en un momento determinado, o la persona que descubra o considere o ponga la denuncia por la violación primero, o recurre al Consejo de Administración o recurre a la autoridad policiva, ¿cierto? Normalmente cuando ustedes llaman a la policía le dicen, ¿y su órgano administrativo qué hizo? ¿Ya? Entonces, una autoridad es en reemplazo de otra, es subsecuente con la otra cuando definitivamente no presta atención. Entonces, ese sería como el orden cronológico de las actuaciones policivas. Primero hay que agotar el trámite en el propio edificio de acuerdo con sus propias normas, y ya cuando la violación es muy flagrante, cuando ya no hay manera de resolverlo, entonces se recurre a la instancia policiva. Entonces no, O sea que no yo siempre... que la persona sea doblemente sancionada. Ya me queda claro. O sea que ya en primera instancia, cuando a Jorge Enrique le tenían que dar su reglazo en la mano por no hacer caso, sería más o menos el papel que tiene que desempeñar la persona encargada de la administración dentro de cada copropiedad. Llamarlo al orden, ejercer ese castigo que es dado por el Consejo de Administración. Pero bueno, viene la pregunta. Si Jorge Enrique, ese niño desobediente, sigue tomando del pelo, sigue molestando, sigue sacando su mascota, que bueno, es el punto que estamos cogiendo como ejemplo, sigue sacando la mascota y no le recoge las excretas, ese administrador se puede dirigir a la policía y tomar algún tipo de sanción, hasta llegar a lo máximo que es la sanción pecuniaria. Así es. Y si yo sigo insistiendo en esa misma conducta. Dice el Código de Policía que cuando la persona es reincidente se le aplica una sanción y es reincidente,
entonces estará sujeta ya a las acciones penales, Wow. ¿cierto? Entonces, ¿qué son las acciones penales? ¿En qué, cuál sería? Ahí no, el código no lo dice, pero yo me imagino que si a usted le imponen una sanción correctiva a la autoridad policiva y usted no cumple con ella, pues incurrirá en un desacato, ¿verdad? Y se le puede poner, hacerle poner en conocimiento de la justicia penal para que se encargue de revisar esa situación y ahí sí le aplique las sanciones penales sancionatorias propiamente dichas por ese desacato en que incurre la persona, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros decirlo así suena como muy fácil, pero realmente poniéndolo en práctica el tema no es sencillo, no es fácil. Primero porque nosotros tenemos una fiscalía, porque eso recurre a la fiscalía, y tenemos unas autoridades policivas que están supremamente congestionadas con tantos conflictos que hay, no solamente en la copropiedad, sino a nivel país. Y realmente yo les tengo que decir que este tipo de denuncias no son como de la prioridad de la fiscalía ni de las autoridades policivas. Bueno, de pronto los policías de cuadrantes sí ponen un poquito de mejor empeño en tratar de ser mediadores en estas situaciones, pero frente a una denuncia penal, les voy a decir que no es fácil. Aquí fácilmente una denuncia penal común y corriente puede tardar hasta 6 u 8 meses. Y ahora con la virtualidad, digamos que hasta un año en ser atendida por un fiscal un fiscal asignado. Entonces, ahí es donde viene el tema, surge nuevamente el tema de la convivencia y de la conciliación, la función preponderante, diría yo, del administrador y de los órganos de administración, de no tratar de utilizar o de tratar de poner, como les digo, un régimen castrense de sanción para cualquier actividad, sino tratar de ejercer un papel más bien educativo, conciliador, de convivencia ciudadana, tratando de mostrarle a las personas lo importante que es cumplir con sus deberes y facilitando la vida en comunidad de todos los demás. Doctoras, Porque yo les interrumpo para que ustedes, que son damas, me cuenten una cosa, por favor. Ese continuo ruido que ocasionan esos tacones talla 20, que creo que es la máxima que se alcanza en tacones, son fastidiosas para los vecinos de los apartamentos inferiores, como lo estaba citando la doctora María Consuelo anteriormente. Vivo la experiencia, conozco la situación de damas que no me cabe en la cabeza, no encuentro una explicación lógica. 5 de la mañana se levantan y con sus tacones puestos. 11 de la noche y todavía los tienen puestos. Y el taconeo se oye continuamente de manera inmarcesible. Doctora María Consuelo, cuénteme por favor, primero, ¿usted usa esos tacones de esa manera? Creo que no. ¿Por qué los usan si eso les ocasiona tantos problemas en las piernas? Y segundo, ¿qué hacer con una vecina que se comporta de esa manera? Bueno, esa es una cuestión de glamour de nosotras las mujeres, de vernos más esbeltas, más delgadas, más altas, y entonces los famosos tacones de toda la vida que yo tengo noción, siempre se han utilizado. Antiguamente pues no habían edificios, eran casas, y sí, eso no se percibía, no se notaba. Hoy en día, cuando el tipo de construcción día a día ha cambiado de tradicional a túnel, donde ese tipo de construcción hasta una aguja se siente caer. Entonces, hágame el favor, ya una cuestión de que los tacones a toda hora, pues, es cuestión de concientizar a la gente, es cuestión de concientizar de que de que no es mi casa, que yo puertas adentro puedo hacer lo que yo quiera, sí, puedo hacer lo que yo quiera, pero no que ese hacer lo que yo quiera vaya a ser para incomodar a mi vecino. Entonces, hay muchas personas, yo por lo generalmente acostumbro que cuando estoy en mi casa, si no tengo pues ninguna reunión ni nada de esa cuestión,
o algo así, simplemente lo primero que llego es quitarme los tacones y pues tratar de no fastidiar ni molestar a nadie. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que les fascina desde las 5 de la mañana taconear para arriba, para abajo, y tocará en ese caso, pues, hay muchas personas que acostumbran a llamar al vigilante, por favor, dígale a la vecina fulana de tal que por favor estamos todavía durmiendo, que no se coloque todavía los tacones. Ya hay otras personas que sí acuden a la administración a presentar su queja. Yo acudo de una vez al comité de convivencia para que el comité de convivencia llame a la persona y le diga, mire, se presentó tal y tal queja. Queremos pedirle el favor que muy gentilmente usted pues nos colabore en no causar ese tipo de molestia a su vecino. A veces funciona, a veces no. Hay personas que dicen, no, yo en mi casa hago lo que quiera, si le fastidia que se vaya. Entonces, viene ya que el comité de convivencia en muchos casos y en muchas circunstancias por diferentes situaciones ya no sirve. Ya nos tenemos que ir a una instancia superior. Entonces, ¿a quién acudimos? Pues al inspector de policía. A veces toca así, acudir al inspector de policía. Acá se ha visto y he tenido que recurrir a la inspección de policía cuando han sido infructuosos todos los llamados de atención, cuando ha sido la persona reiterativa, cuando no vale que venga la policía, cuando la persona es reacia, es una persona ya, pues si una persona no sabe entender, no sabe comprender, no sabe vivir en comunidad, nos tocará pues acudir a un ente superior y en ese caso a la inspección de policía, que sí pueden aplicar la multa en forma inmediata. Bueno, y pensar que llegamos hasta allá simplemente por unos tacones. Pero bueno, los tacones los sufren ustedes por sus piernas, los sufren ustedes. Esos son daños que, caramba, se podrían solucionar. Y hay otra situación que la señora Luzmari Jiménez, que nos está acompañando en este momento en plataforma, nos está planteando. El correr los muebles. Hay apartamentos en donde con que tan siquiera se mueva una mosca, se escucha en los apartamentos de los costados, de abajo, y la gente se incomoda. Hay dos situaciones, doctora Leonor. Una, la persona que es intolerante y no soporta el ruido de una mosca. Y la otra, la que le da gusto y no solamente mueve una mosca, sino que trae todo el enjambre. ¿Qué hace el Código de Policía? El Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana en ese tema? Porque hay que ver las dos caras de la moneda. Sí, en relación con el código establece nos establece unos deberes como ciudadanos, ¿verdad? Y dice que nosotros tenemos que comportarnos de manera conveniente a la convivencia y que en nuestras actuaciones debemos evitar comportamientos contrarios a la misma y que debemos regular nuestro comportamiento para que no afecten a nuestros vecinos, ¿verdad? En el ejercicio de los derechos y deberes de ciudadanos. Entonces, hay algo muy importante y es que en relación con este tema en propiedad horizontal, pues gran parte de esa responsabilidad, pero no podemos hacer nada, se le traslada al constructor, porque inicialmente los pisos, que son techos de otro, tenían unas medidas de 20, 25 centímetros, ahora escasamente es una plaquita. Entonces, eso permite que todo el ruido se traslade. Pero además de eso, pues la persona debe ser consciente. El código que dice que la persona afectada, y ahí es donde también tengo que hacer una claridad, las personas que están afectadas deben recurrir, ¿verdad? Pues primero a la administración, pedirle el favor de que medie con esa situación. Pero si esa situación persiste, ella es la legitimada, o sea, la facultada, la que tiene la posibilidad de recurrir a una autoridad policiva, porque a quien están perturbando su tranquilidad y le están violando su derecho es a ella. O sea, el propietario del apartamento 501 debe quejarse ante la inspección de policía por el ruido que produce el 601. El problema que yo veo es que en muchas ocasiones le trasladan esa responsabilidad al administrador. Y cuando el administrador se dirige a la inspección de policía, el inspector le dice una frase que mucha gente no entiende. Me dicen, ¿qué significa eso? Usted no tiene legitimación activa para presentar esta queja.
¿Qué es legitimación activa? ¿Quién está facultado para presentar una queja? El directamente afectado. Entonces el administrador representa a la copropiedad. A la copropiedad no le está, o sea, a la persona jurídica, en principio a la copropiedad no le está afectando ese taconeo, le está afectando a Jorge Enrique. Sí. Entonces Jorge Enrique es quien tiene que presentar la queja, que puede ser coadyuvada por el administrador diciendo que sí, yo le he mandado cartas como mediador para que por favor corrija y no lo hace, y aquí están los documentos, y documente al inspector de policía, en su caso, del incumplimiento de esa persona. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se crecen los conflictos de convivencia en propiedad horizontal? Porque es que el propietario no quiere asumir su rol de afectado. Entonces, si a él le afecta un ruido, él llama al administrador y quiere que el administrador ejecute todas las acciones correspondientes para obtener una sanción o un requerimiento o una amonestación a ese propietario infractor, y quien tiene que hacerlo es él. No es que yo no quiero que él sepa, y cómo no va a saber que lo están denunciando por el taconeo, si el único que siente el taconeo es el de abajo. Entonces, o sea, es un no querer inmiscuirme en el problema, pero que sí que me lo resuelvan, ¿ya? Entonces, el código dice, si la persona se siente afectada, tiene que presentar la queja y en primer lugar, como les dije inicialmente, va a ser citada la persona y va a ser requerida para que ajuste su comportamiento. Si no cumple, tienen que volver allá y decirle no cumplió, y entonces cuando el inspector vuelve y lo cita, pide las pruebas y le aplica una sanción, que puede ser amonestación, puede ser multa. Tiene 5 tipos de sanciones que puede aplicar, pero normalmente la que duele es la multa. Pero antes de llegar a la multa hay otros mecanismos de diálogo, de concertación, que es lo más importante siguiendo el código. El código es llamado a establecer el diálogo entre las partes para efectivamente llegar a sanciones que afecten el pecunio o inclusive hasta la misma libertad de la persona, porque de una manera muy suave, como usted lo estaba comentando anteriormente, doctora Leonor, la persona por el desacato puede ser privada de su libertad, pero tengo entendido que también a raíz de esto se pueden presentar tutelas. Una tutela es la perturbación de la tranquilidad de una persona natural hacia otra persona natural. Así es, exactamente, así es. Aunque normalmente la policía, el juez de tutela le va a decir, usted tiene otro mecanismo. Sí. ¿Y por qué no lo ha utilizado? Entonces recurro a la tutela porque ha sido infructuoso el recurrir a la inspección de policía, no funcionó la administración, no funcionó el inspector de policía, recurro a una tutela, ¿cierto? Pero siempre que existan otros mecanismos alternativos, el juez lo va a mandar a que agote ese trámite. Entonces, no es una situación fácil porque, como tú lo decías, nosotros somos, los colombianos, no sé por qué nos estamos caracterizando por ser, en los últimos 20, 25 años, ser muy conflictivos, muy llevados de nuestro parecer, como dicen nuestros abuelos, ¿cierto? Nos encanta que nos den rejo. Nos encanta transgredir las normas. Y vivir en un edificio es muy importante. Yo siempre le digo a los administradores lo importante que es que le den la bienvenida a las nuevas personas que ingresan a los edificios, una bienvenida bien bonita, de pronto regalarle un pastelito para 2 personas, un ponquecito, pero también agregarle el reglamento de propiedad horizontal, no entregarle el reglamento ese canzón que tiene medidas y linderos, que tiene una cantidad de cosas, no, un compendio exclusivo con sus derechos y sus obligaciones y si es posible el llamado manual de convivencia, y explicarle a la persona que por favor darle como un curso. Los constructores últimamente he estado observando que antes de entregar las copropiedades se están viendo obligados, pues me parece algo muy saludable, sobre todo en las viviendas BIS, de personas que no están acostumbradas a vivir en propiedad y llegan por primera vez, entonces les hacen unas charlas, les hacen unos cursos de qué es vivir en propiedad horizontal, de cuáles son sus obligaciones, del tacón, aunque yo pienso que ahora la pandemia ha mejorado un poquito la situación porque ahora todos andamos en tenis. Entonces eso va a mejorar algo, ¿no? Yo me bajé de los zapatos, yo ahora nada más ando con mocasines y con tenis porque
aprovechamos la venida de la ¿El hija COVID? de, no, la hija de Paris Hilton, que Ajá. vino y recibió y se encontró con el presidente con unos zapatos tenis blancos hermosísimos, entonces ahora todo el mundo quiere ponerse tenis, entonces yo creo que ya por ese lado la cosa va a ir disminuyendo ese conflicto para los administradores como María Consuelo, Ajá. pero sí. Y a María Consuelo le vamos a recetar una buena dosis de acetaminofén para que le calme el dolor de cabeza, porque hay otra situación que yo sé que ella ha manejado. Hay personas que dentro de su libertad, que es algo constitucionalmente que se puede ejercer en todo el territorio colombiano, tienen el derecho a fumar. No estoy hablando sino de los clásicos cigarrillos, los normalitos, los que venden en la cajetilla, en la tienda. Pero resulta que entramos a los apartamentos a fumar y cuando estamos cansados nos asomamos por la ventana y ¡pum! La colilla al piso. María Consuelo, ¿usted cómo ha manejado esas situaciones, por favor? Como Y bien, administradora. y bien difíciles que son. Eh, Tuve dos casos un poco delicados. El primero era un señor que el señor tenía 62 años y desde los 13 años fumaba, ¿no? Fue de los primeros compradores de ese edificio y toda la vida ha fumado. Bueno, entonces llegaron unos nuevos vecinos, una señora con un bebecito como de unos 3 años, tenía como 3 niños, y pues una pareja joven. Entonces el señor nunca salió al balcón, no salía, no, ya lo conocía uno. Entonces el señor no salía a fumar al balcón, ni abría las ventanas para fumar. Él fumaba en su sala, pues lógico que abría sus ventanas, porque pues, no se iba a asfixiar. Entonces la señora, había veces que ella tenía la costumbre de tener la puerta de su apartamento completamente abierta. Entonces comenzó ella a quejarse que el olor a cigarrillo era impresionante, que ese olor estaba perjudicando la salud de los niños. Ni siquiera recurrió al comité de convivencia. Ella no esperó que se llamara el comité de convivencia, sino que simplemente ella colocó una acción de tutela contra el señor. Entonces ya me llamaron a mí como administradora para que entrara a decir o sea, qué situación veía en cuanto al señor. El señor, pues un señor ya de esa edad, toda la vida viviendo ahí en el conjunto. Nadie se había quejado del famoso olor a cigarrillo. Hay personas que la nicotina tienen como esa parte del olfato como muy sensible. Bastante. Y entonces yo pasaba muchas veces una persona y uy, esa persona es fumadora. Yo no sé qué tanto la señora. La cuestión es que el señor también pues contestó la tutela, dijo que tenía su derecho constitucional a la libertad y que en su casa pues si él era fumador, que era una cuestión ya psíquica, que su parte psicológica ya no podía dejar de fumar y que si eso le iban a violar su derecho a su libertad ¿de qué? A su El libre consumo de esas sustancias. Autodeterminación. sí, y a su libre personalidad. Sí. Entonces, él exigió que si la señora tuviera su puerta cerrada, que porque de todas maneras, pues no era únicamente, no era únicamente el fumador del edificio. Entonces, comenzó él a decir, mire, debajo del piso mío, en el 901, hay 901, 902, 904, son 3 fumadores. En el 7º piso, el muchacho no solamente fuma cigarrillos, sino que fuma marihuana. Yo me tengo que aguantar el olor a marihuana. Usted es peor porque
abre la puerta, el olor a manteca, lo que usted cocina, lo que usted prepara sus alimentos, el olor es asqueroso. Él llamó a la Secretaría de Salud porque resulta que la señora no era de las que bajara la basura todos los días. Se formó un conflicto que no vean. Eso se fue a demanda. Bueno, la cuestión es que fallaron, que la señora tenía que cerrar la puerta. Al señor lo obligaron a que fumara que no abriera las ventanas cuando él fumara, para que ese olor a cigarrillo no saliera. Ese fue uno de los conflictos un poquito más complicados que tuve y que duró muchísimo tiempo en el conjunto. El otro fue un chico que fumaba marihuana en otro conjunto. Vivía en el primer piso. Y entonces, pues, ni modo, se llamaba a la policía porque decía que los vecinos se quejaban del olor a marihuana tan impresionante. Al fin de tanto recurrir que a la inspección de policía, que las quejas de los vecinos y cada cuestión, el muchacho se fue del país. Pero no era un problema fácil de solucionar. Entonces la parte de los fumadores es otra situación un poco delicada y que esto es difícil de poder llegar usted, cómo le quita a usted una cuestión ya psíquica de la persona, que ya es el señor muchas veces, estando en plena audiencia, que en ese momento había presencialidad, el señor se quitaba los tallitos, así, de los nervios, porque él era de los que prendía el cigarrillo, fumaba y ella estaba prendiendo el otro. O sea, era una cuestión ya psicológica y muy difícil, que tuvo que ir él a donde psiquiatra y psicólogo para poder tratar ese problema. Más, sin embargo, jamás. Y murió ya, pero no dejó de fumar. Doctora Leonor, a esta situación complicada en su manejo y de mucha paciencia, no solamente por parte de las personas que nos estábamos afectando, sino de la misma persona que está sufriendo esa situación, me refiero en este caso al fumador. Sumémosle la situación de los ruidos, porque, por ejemplo, yo soy una persona que le encanta escuchar música suavecito, a un volumen suave, muy agradable, pero hay otras personas que prefieren escuchar con sus equipos de sonido a todo volumen. Las dos situaciones son más o menos parecidas. Por eso le planteo, doctora Leonor, ¿qué podemos hacer dentro del marco del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana para que esas situaciones lleguen a un punto de equilibrio y no perjudiquen ni al que no le gusta la música ni al que le gusta la música en exceso? Bueno, si usted se siente afectado con esa situación, música, cigarrillos, tiene necesariamente que recurrir. Yo les recomendaría que de una vez recurran pues a la queja formal ante la inspección de policía, y el inspector de policía pues lo citará. ¿Y qué se le sugiere? Normalmente, ¿qué se está sugiriendo aquí en Barranquilla? Que el 80% de las personas les encanta la música no alta, altísima. ¡Ay, por Dios! Que coloquen insonorizadores en las paredes, de tal manera que ellos puedan escuchar su música a todo volumen, pero que su vecino por lo menos no la sienta tan alta, porque es imposible no sentirla. Y si cierran las puertas, pues no se siente tanto ruido. Hay unos insonorizadores que se ponen en las paredes para que se evite el ruido. Inclusive las personas que les encanta mudarse de noche, de pronto llegan con el estrés y quieren cambiar la cama de puesto, rodar las cosas. En muchas ocasiones también se sugiere que a costas de él, en el techo de la persona que se siente afectada, también coloque ese tipo de insonorizadores para que se disminuya el impacto del sonido, ¿cierto? Entonces son cosas que tenderían a, bueno, no dejes de rodarlo, pero no sigas molestando, entonces tú resuelves el problema y bloquearle el ruido a la persona. Serían las situaciones más lógicas que se pueden estar presentando, que se podrían solucionar, porque de otra manera, bueno, el inspector lo cita primero, esa es la función dentro del procedimiento policivo, ellos lo citan a conciliar, ¿verdad? Y normalmente no se concilia, porque como decía María Consuelo, un fumador de 40 años es difícil que deje de fumar. Pues colocar extractores
coloque extractores que de por sí quitan el ruido con bloqueadores de humo, la señora que cierre su puerta porque tiene que tener la puerta abierta también, mediar, esa es la función y el código de policía sí lo tiene, que el inspector debe establecer y deben establecerse argumentos y hacerse fórmulas para que todos queden nivelados en sus pretensiones y ninguno se sienta agredido en el ejercicio de su libre personalidad y autodeterminación. El problema del humo del cigarrillo no es solamente del que tira la colilla, sino el que percibe el olor arriba. Entonces esas personas también pues tienen que ubicar un sitio para donde fumar o utilice cigarrillo electrónico que no huele. Hay que buscar las maneras de resolver la situación porque definitivamente no es fácil y el código de policía no es el elemento que va a resolver el problema si la persona no tiene intención de bajarse del conflicto. Entonces, no va a haber solución y es por eso que yo pienso que esa fue la temática del código de convivencia, ¿no? Ciudadana. Es decir, tenemos que bajarnos del tema policivo y entrar en el proceso educativo y corregir para que todos tratemos de vivir. Nos toca vivir en propiedad horizontal porque yo creo que a la vuelta de 15, 20 años no va a haber personas que vivan en casa, es muy difícil, ¿cierto? Y les tengo que decir que el problema de los cigarrillos, el problema de la caca de los perros, el problema de la música, no es exclusiva de la propiedad horizontal. Yo tengo la agradable posibilidad de vivir en casa y yo tengo problemas con mis vecinos. El problema no, o sea, siempre nos incomoda con los vecinos que hay uno que le encanta poner los domingos a las 8 de la mañana el vallenato a todas. Y nosotros aquí lo percibimos, pues es que tengo un jardincito y todas las mañanas nosotros le recogemos la caca a todos los perros, porque como el jardín está verde, todos vienen aquí, ¿cierto? Entonces, si alguien dice, los vamos a envenenar, enseguida le echan a uno a la policía porque uno está atentando contra los animales, claro. Pero ellos no le recogen la caca a los perros. Entonces, si ves, es una situación que no es, yo le quiero dar ese parte de consuelo a María Consuelo y a todos los que viven aquí, que están aquí en estos momentos, ese problema de convivencia no es exclusivo de la propiedad horizontal. No. Ese problema de convivencia lo tenemos todos. Bueno. ¿Cierto? Entonces, pues tenemos que tratar de moderar las cosas. Sí. A mí me decía un amigo que tenía un vecino que se mudó en el último piso, en el quinto piso de 7 pisos, y todos los fines de semana tenía una fiesta. Y entonces, ¿cuál era la solución? A él me decía, pero es que yo quiero hacer fiesta todos los días. Yo invito a todos los vecinos para que todos vayan y ninguno tenga que quejarse, porque no le queda de otra. Contentos de esa manera. O vete al club. Sí. Bueno, pero cuando no todos son los invitados, yo hago un paréntesis antes de continuar con la pregunta. Yo entiendo las dos caras de la moneda. Yo fui exfumador, o soy exfumador mejor, y era un fumador de más de una cajetilla diaria. En la casa, gracias a Dios, mi mamá me tuvo paciencia. Yo escuchaba cuando ella me decía, Jorge Enrique, yo sé cuando usted ya va a llegar. ¿Pero cómo? No por la hora, porque yo llegaba a diferentes horas. Porque usted huele horrible por su cigarrillo. Entonces, bueno, y también yo fui consciente de estar primero que nada en mi salud. Y después de muchos esfuerzos pude dejar el cigarrillo. Pero vino a continuación la situación incómoda personal, que inclusive hoy, después de aproximadamente 25 años ya de haber dejado de fumar, el simple olor de cigarrillo me provoca náuseas. Y es algo que no está dentro de mí, pero me molesta. No es algo mental, no es que porque fulanito está fumando y me cae mal, entonces voy a decir que me está fastidiando. No, es independientemente de quién sea. Pero con esto quiero demostrar que conozco las dos caras de la moneda, entiendo que ambas partes hacen esfuerzos para llegar a ese tipo de acuerdos. Y por eso apoyo y estoy de acuerdo con esos acuerdos, valga la redundancia.
Pero cuando las partes no llegan a esos acuerdos, ya sea por el ruido, ya sea por las excretas de las mascotas, ya sea por los deliciosos olores de las cocinas, y llegan a la confrontación física, se llegan a presentar casos, como lamentablemente se presentó en Bogotá, el caso Manotas, que fue ampliamente conocido a nivel nacional. María Consuelo, por favor, ¿qué procedimientos podemos seguir para efectivamente evitar llegar a esas instancias, a esos extremos? Pues hay casos en los cuales toca entrar a dirimir en muchos factores. Hay que mirar, por ejemplo, como el caso del señor que prácticamente llevaba viviendo toda una vida en el conjunto, porque desde que se construyó, el señor fue el primer residente, y la otra señora pues llegó nueva, pero con un aliciente de que pues traía 3 niños, todos menores de edad, y que pues esa parte pues les afecta a ellos en su salud. Claro. El señor también tomó conciencia y también comenzó él prácticamente a que ya le tocaba era salir a la calle a fumar, no fumar dentro del apartamento. Y pues cambió un poco su costumbre. La señora también le tocó tomar conciencia de que ya el señor tenía una psiquis, una cuestión ya que lo traía de toda una vida y que era muy difícil poderlo cambiar. Entonces a ella también se le sugirió tener matas, hierbabuena, albata, que ayudara a armonizar y que el olor no fuera tan fuerte, y que eso pues ayudara a que ella no percibiera tantísimo el olor a cigarrillo. Se llegó a ese acuerdo entre las partes. Tuve un caso muy particular de una señora de un penthouse que todos los meses de diciembre, en noviembre, le gustaba mandar a arreglar y a pintar su apartamento. Y resulta que una señora ya en más de 10 oportunidades le había llamado para decirle que por favor, que le bajara el ruido, que ya no soportaba los taladros, que los maestros, que una cosa, que la otra. Al fin ella ya no acudió más al comité de convivencia, a la administración tampoco. Y simplemente esa vez ella, cuando tan pronto empezó la señora el trabajo, el martilleo y toda cuestión, colocó su tutela y pidió que mientras durara la obra, la señora, que tenía tantísima plata para estar remodelando el apartamento todos los años, le pagara un hotel. Y ganó la tutela. Entonces la señora, ahí se acabó de que todos los años ella remodelaba la cocina, cambiaba los pisos, cambiaba una cosa, cambiaba santo remedio. Porque la señora se fue al hotel más costoso acá en Bucaramanga y la señora le tuvo que pagar durante todo ese tiempo el hotel. Entonces, como los demás vecinos comenzaron a ver ese ejemplo, entonces comenzaron a coger la tutela y ya a todo el que cause ruido le dice, mire, ¿cuánto le va a durar la obra? Le dio permiso a la administración. Es que el administrador acabó de terminar la obra en el tal piso y ya empezaron la obra en el otro, o habían 2 o 3 obras simultáneamente. Y eso es lo que uno como administrador también uno debe controlar. Uno puede controlar perfectamente la parte del arreglo al interior de los apartamentos. Entonces dar un lapsus. Este mes hubo arreglo en el piso tal del apartamento tal, entonces ya este mes no vamos a permitir más obras, vamos a descansar 15 días para que comiencen en el otro apartamento y así sucesivamente. Cuando los arreglos no son una urgencia, cuando no es una emergencia, que digamos no es que se rompió una tubería o esto, y que sean simplemente decorativos o simplemente de arreglar bien bonito mi apartamento. Pero así fue como esa persona se limitó a que ya no es que todos los años, no, ella dejó de estar haciendo reparaciones continuas en su apartamento a raíz de eso. Pues vea usted, doctora María Consuelo, que en privado voy a solicitar su asesoría bien con puntos y comas por situaciones personales que veo que esa es la forma de solucionarlas. Doctora Leonor, llegamos al juzgado con esa decisión. ¿Qué cree usted que va a considerar el juez?
¿efectivamente nos concederán esa tutela o nos mandarán a la casita a seguir tolerando? No, eso depende las circunstancias. Las tutelas son personales, ¿no? Son muy personalizadas. Y depende, mira que a la propietaria de la unidad privada donde está, que administra María Consuelo, le concedieron el derecho porque mostró con pruebas fehacientes la afectación que está teniendo. Y también en ese en temas de ruido, pues se combina a la persona para que disminuya los ruidos, lo que yo les comenté, que adopte los mecanismos, que busque la manera de resolver la situación. Normalmente le tienen que mostrar en la tutela a veces que tienen que, a menos que sea un daño irreparable o una situación de suma urgencia, que agoten los mecanismos iniciales. Porque estaba revisando yo lo del código de policía, es que cuando se impone una multa y la persona no la paga, tiene unas consecuencias. Por decirte, yo revisaba, bueno, que aquí en Colombia creo que todavía no lo han reglamentado, pero la norma establece después de 5 años que se tiene que crear un registro de multados. Los registros de las personas multadas van a ese registro y si aparecen que están debiendo no pueden asumir cargos públicos, no pueden renovar cámaras de comercio, ellos no les pueden renovar licencias y una cantidad de consecuencias que tiene el no pago de una multa. Entonces, dentro del proceso de sugestionar a la persona para que decida acogerse o dejar de violar el derecho ajeno, es decirle, mira lo que te va a venir encima, una multa, esto te trae como consecuencia estas circunstancias. Vas a entrar en un registro de sancionados, no vas a poder, por decirle, si una persona está aspirando, ese ruidoso, está aspirando a un cargo público, decirle, en el instante en que te nombren, ponemos en conocimiento que estás multado. Y esa cantidad de cosas que tienen que hacer. Pero un juez de tutela, normalmente ella falla de acuerdo a la situación personalísima de quien presenta la tutela, de la afectación de salud, de la afectación emocional, de la afectación psicológica, ¿cierto? Entonces el juez define en un momento determinado de una manera muy subjetiva que a él le va a conceder un derecho, puede que presenten 2 personas y a uno le concedan y al otro no, porque uno de ellos no demostró una afectación a un grado de violación de un derecho vital, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia y la posibilidad que tiene. En estos momentos en los cuales, a raíz de la situación pandémica que estamos viviendo en el territorio del planeta Tierra, se ha puesto de moda bastante la modalidad del teletrabajo, el invocar una posible violación al derecho del trabajo. ¿Sería un medio suficiente para invocar esa tutela? Claro, claro que sí, no me deja trabajar, no puedo rendir, y eso es una afectación pues clara porque es un derecho al trabajo que pone en peligro inclusive su estabilidad laboral porque puede ser despedido porque no puede trabajar por el ruido. De acuerdo. Entonces, todas esas cantidades de cosas tienen que estructurarlas bien, de la misma manera en una inspección de policía. Es que el tema de yo te voy a decir a dónde llegan el tema de las inspecciones de policía. Por favor. Normalmente las personas no conocen mucho cuáles son los procedimientos, qué es lo que tienen que hacer. Ir a una inspección de policía no es fácil. Ustedes van a una inspección de policía y primero tienen que pedir la cita, luego presentar la queja, luego asistir a la audiencia de conciliación, luego la práctica de pruebas, luego los alegatos, luego la sanción que se va a imponer, los recursos. Normalmente tienen que recurrir a un abogado especialista en el tema. Yo no lo soy. Advierto. No manejo procesos policivos, conozco las normas, pero no los manejo. Entonces, como para que no es que estoy haciéndome propaganda, tienen que recurrir a un abogado, un experto en procesos policivos, y estos abogados en procesos policivos no son baratos. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo todo el trámite que hay que hacer. Eso es un tiempo que se pierde muy valioso. Entonces, tienen que recurrirlo, y entonces un abogado le dice, usted tiene un problema, y el abogado le dice, te cobro 2, te cobro 3, te cobro 4 millones de pesos por gestionar esa situación, y la persona dice, 4 millones, me aguanto el humo, 4 millones, me aguanto el taconeo, y entonces mejor recurro al administrador,
pero resulta que el administrador no puede contratar a un abogado porque ese es un tema que está afectándolo a él, no a la copropiedad. ¿Sí ves? Entonces se presenta, entonces trasladan el conflicto a la propiedad horizontal porque no se sienten en condiciones o no desean o no quieren pagar lo que cuesta que un abogado les haga que se les reconozca un derecho. Entonces esa es la situación que se puede estar presentando, que hay muchas personas que desisten de eso y siguen con el conflicto porque precisamente resolverlo les cuesta plata. Claro. Y ahí sí, cuando nos tocan el bolsillo, nosotros nos quedamos quietecitos. Sí. Pero el que se anime y lo haga, tenga la certeza de que la persona va a recibir su sanción. Así pero es. debe hacerlo. O asumir el costo de tiempo y de estudio, porque tiene que sentarse a estudiar cómo va a ser, cómo va a presentar las pruebas, cómo va a hacer los alegatos para que a él le concedan su derecho. Bueno, hoy había circulando por las redes un video de un conflicto entre el administrador y dos residentes. Una señora ya, no sé, como 50 años o un poquito más, y una pareja que tenía 3 niños, 3 niñas. Resulta que ahora con la cuestión de que todo el horario en casa, el trabajo, el teletrabajo y fuera de eso, las clases también en casa, pues supuestamente la señora se quejaba porque ella no podía soportar los altos, los gritos de las niñas, por eso tenían un perrito, la música, el escuchar las clases todo el santo día. Entonces ella se quejó, el señor, el papá de las niñas y la mamá de las niñas bajaron, la insultaron. ¿Qué no le decían? Entonces le decían, es que usted no es propietaria, usted es una inquilina, usted es una arrendataria. Fuera de eso, entonces el señor decía, pero ¿cómo hago si mi hija tiene clases de educación física? Y entonces tienen que saltar, tienen que gritar, tienen que jugar. Entonces yo me puse a pensar en la otra señora, le dije, ¿qué tal que yo aquí en mi apartamento en el techo tenga todo el santo día la música, los saltos, los gritos, y fuera eso la mascota ladrando cada vez que las niñas saltaban por las clases de educación física? Pues terrible, es insoportable. Entonces la señora también se estaba quejando, pero no, es que yo no tengo derecho, o sea, por ser arrendataria no tengo derecho a quejarme. Entonces se estaban violando varios derechos. Primero, uno tiene derecho a tener una vivienda digna. Digna es que yo tenga derecho a vivir tranquilamente y que mi vecino respete mis derechos. Ahora, si tengo clases de educación física, pues creo que no sé hasta qué punto esa clase de educación física hoy en día se omite precisamente por no molestar a los niños. Y tercero, no creo que 3 angelitos que tienen edades de 5, 7 y 10 años sean angelitos y que no causen ruido. Eso es terrible. Entonces, yo ya que ese video pasó, inclusive en la asociación se compartió esta mañana que yo hice la aclaración. Entonces, fíjate que es muy difícil bregar a que todos seamos tolerantes y a reconocer lo peor en propiedad horizontal es que las personas, el infractor no quiere reconocer su error. Nadie quiere perder. Todo el mundo va a ganar. Todo el mundo a querer a que yo soy el que tengo la razón. A mí es el que perjudicado. O sea, todo el mundo, 2 bandos y ambos quieren tener la razón, pero nadie quiere ceder. Ese es el problema en propiedad horizontal. Así. Y hay un factor detonante de lo que acaba de decir la doctora María Consuelo. Y yo no sé de ustedes dos quién se va a animar a responderla de primeras. Hay algo que también incomoda bastante en la propiedad horizontal y es el ruido que producen los niños. Ya nos lo estaba describiendo anteriormente la doctora María Consuelo, con las clases de gimnasia al interior del apartamento. Pero cuando nuestros queridos hijos salen a las zonas comunes a gritar, a correr, a montar bicicleta, a montar patineta, a jugar con las mascotas, y dentro de esos juegos normales que están
dentro del desarrollo de su personalidad, dentro del día a día que ellos tienen y dentro del proceso de socialización que ellos por naturaleza ejercen. Pero resulta que incomodan a mucha gente y de por sí corren riesgos, inclusive cuando juegan en los parqueaderos. Uno no sabe, un vehículo en cualquier momento se puede ver sometido a una falla mecánica y ocasionar algún accidente. ¿Cómo hacemos nosotros en Propiedad Horizontal para actuar de acuerdo con el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para llegar a acuerdos con el uso de las zonas comunes por parte de los infantes? Las escucho. Es que ha habido un mal manejo en lo que es las áreas comunes, que no son zonas de juegos. Entonces malinterpretamos las cuestiones. Pensamos que por ser un área común tengo derecho a jugar, tengo derecho a utilizar mi cicla, tengo derecho a pasarme con mis mascotas, tengo derecho... No, hay áreas que son de circulación, pero es un área común. Las escaleras, los pasillos son áreas comunes, pero no son áreas de esparcimiento ni de juego. Entonces, para acabar de completar, también en la parte de las construcciones, que hoy en día dice zona de juegos, y no va a haber la zona de juegos, y un solo juego de un resbaladero, o un cosito de amarrarse en así, de coger y pasarse en una cuerda a la otra, pero no es una zona de juegos, ¿sí? Entonces, hacen eso, un resbaladero para una unidad residencial o un conjunto que tiene 1.500 residentes o 475 unidades de vivienda, multiplíquelas por 3, ¿cuántas personas son? Entonces el constructor, y hoy en día eso se está presentando en vivienda de interés social, las curadurías, las oficinas de planeación y el mismo gobierno no ha tenido un control de que cuando se habla de unas zonas de juegos infantiles, que de verdad sean unas zonas de juegos infantiles, que la capacidad sea acorde, que esos juegos sean acorde a la capacidad de esos residentes y de esas personas que están viviendo en el conjunto. Porque si nos ponemos a ver cada cuánto le correspondería a un niño y cuánto tiempo le correspondería de jugar en un trapecio o en un resbaladero, si hay solamente un resbaladero para 500 niños, ¿cada cuánto? Fuera de eso, hay unas piscinas, y unas piscinas con capacidad para cuánto, o sea, hacen una alberquita o un jacuzzi, o sea, son cosas que es hora de que en la propiedad horizontal, los constructores, el mismo Estado, las mismas curadurías, los mismos departamentos de planeación, cuando se vayan a jugar esas licencias, se miren a ojímetro todo eso que van a ofrecer. Que desde el instante en que se le venda a la persona el apartamento, el inmueble, se le entregue el manual de convivencia, debe de hacerse igual que el reglamento de propiedad horizontal, y que le digan a la persona cuáles son las zonas de circulación, que a su vez son áreas comunes, porque todos pasamos por ahí, compartimos los pasillos, pero que no son zonas de juego. O sea, es acostumbrar y educar a la persona desde el instante en que hace uso de su vivienda para que sepa a dónde va a ir, para que conozca. Y si no está de acuerdo, pues que se vaya a una finca donde pueda hacer lo que quiera y pues allá podrá tener sus mascotas, sus 3 hijos, sus 4 hijos, gritar, jugar y hacer lo que quiera. Pero en propiedad horizontal, a pesar de que decimos que nuestro apartamento es propio, podemos hacer con él lo que quiera, no, estamos sometidos a un régimen de propiedad horizontal, a un reglamento de propiedad horizontal, a un manual de convivencia, al respeto a la convivencia y a la tolerancia. Doctora Leonor, le cedo la palabra. Sí, en relación con los niños es una situación bien difícil porque prima el derecho del menor. Se presentan inclusive circunstancias muy especiales en las que hay niños que lloran todo el día y no es porque quieran llorar ni porque estén mal criados, no porque están enfermos. La educación, la pandemia. Lo que hay es que tratar de hacer los controles. Yo siempre les he dicho a las personas que cuando uno hace mucho ruido uno tiene que procurar, yo debo ser consciente del ruido que estoy produciendo, ¿cierto? Y procurar minimizarlo.
sacando a los niños. Bueno, ahora con la pandemia que no podían ni siquiera salir, todo el mundo tenía que aguantar, porque no había otra cosa. Pero en relación con los temas de las zonas de juegos, la normatividad urbana establece que las zonas de juegos son directamente proporcionales a la cantidad de unidades que se tengan. Entonces, o sea, una curaduría no debe o no puede aprobar un proyecto que no tenga un área destinada para juegos y para zonas de recreaciones, canchas múltiples y una cantidad de cosas. Creo que es el 25% de la copropiedad de la construcción que debe ser destinada a zonas de recreación y deporte para las personas, o sea, en relación con el tema de la cantidad de personas que están habitando y el área de construcción. Entonces, pues sí, eso tendría que mirarlo y sancionar al constructor porque no cumplió, o a la alcaldía que cuando hizo el auto de recibo no se dio cuenta de eso. Normalmente aquí paran las obras porque tienen que respetar la zona de recreación y deporte. Y es un porcentaje alto. Pero con los niños, a los niños, pues normalmente en épocas normales, y gracias a Dios yo creo que debemos regresar muy pronto a la seminormalidad, uno no se puede quejar de que los niños entre 3 y 5 de la tarde estén jugando, y en vacaciones de pronto entre 1 y 5 de la tarde, pero ya después de 5 de la tarde sí deben existir reglamentaciones en la copropiedad de que los niños ya, después de 5 o 6 de la tarde, los niños deben recogerse y no deben estar en las zonas de juego, ¿cierto? Porque también hay que respetar el descanso de los que estaban trabajando y regresan de trabajar. Esas reglamentaciones sí se pueden hacer desde el ámbito de la administración de la copropiedad a través del manual de funcionamiento de cada sitio en específico. Las piscinas, todo debe tener una reglamentación. Por ejemplo, no pueden haber niños en piscinas si no hay un piscinero. El niño no puede bajar, los niños normalmente no deben bajar, los menores de 5 años no deben bajar sin una persona que los acompañe y que los controle. Y frente a los desmanes de los niños, recordemos que los papás responden, también son sujetos de ser requeridos, que el niño se está comportando mal, que el niño está haciendo, que por favor adopte los correctivos correspondientes para que el papá, no el niño, evite ser sometido a una sanción de parte de la administración, o se le tenga que llamar a la autoridad policiva para que controle una violación a su perturbación a la convivencia de los demás. Es decir, todo es básicamente corregible dentro de los márgenes normales y debe estar programado. Por eso es que nosotros insistimos en muchas ocasiones que los administradores no son solamente administradores de una persona jurídica. El administrador debe concientizarse de que es un administrador de comunidades, porque él debe proyectar todas esas circunstancias y en la medida en que se vayan presentando los inconvenientes, propender para unas soluciones a través de reglamentaciones positivas, que sean socializadas para que todo el mundo entienda por qué se hacen esas reglamentaciones. Entonces, si yo les reglamento a los niños el uso del parque, yo lo mínimo que debo hacer es por lo menos reunirlos en compañía de sus papás y decirles por qué tenemos que reglamentarlo, porque el vecino necesita descansar, porque hay un enfermo que tiene que dormir, porque hay una persona que viene de trabajar. Entonces, socializarle al niño el uso de esas zonas para que él comprenda. Por ejemplo, en los parqueaderos está completa y absolutamente prohibido que el niño juegue. Esa es una infracción ni siquiera leve, es grave que un niño juegue en un parqueadero. Hay muchas personas que, ante lo que usted acaba de afirmar, doctora Leonor, lo primero que van a hacer, y lo digo por experiencia propia, es dígame en qué ley, en qué norma está estipulado eso que usted me acaba de decir, porque si no está escrito, eso quiere decir que no existe en la ley, y entonces mi queridísimo niño, que es una persona muy juiciosita, va a poder jugar en la zona de parqueadero, por ejemplo. Por disposición legal dice que está prohibido, no recuerdo la norma ahora, pero la norma de urbanismo sí te lo dice. En los reglamentos también dice que en las zonas de circulación están prohibidos los juegos, además de que un niño patea una pelota y rompe un vidrio. No vamos a ponernos en el supuesto de que salga un carro y se lo lleve, sino que rompa un vidrio, que dañe, que el niño esté corriendo y caiga y abolle un vehículo. O sea, es por eso que está prohibido, además de la seguridad del niño, porque un niño en un parqueadero es un peligro.
se esconden detrás de un carro y salen intempestivamente y el otro está dando rever. O sea, es de los actos más irresponsables de un papá es permitirle a un niño que juegue en un parqueadero. Yo estoy segura que si un niño va a jugar a un parqueadero, el papá no tiene ni idea que lo está haciendo porque no se lo deja hacer. Entonces, en ese sentido también está el portero, que debe estar pendiente, muy adiestrado en el sentido de que no debe permitir, y si sabe que el niño está jugando, debe llamar al mayor que esté en el apartamento o decirle al niño, no puede jugar en el parqueadero, está prohibido jugar en el parqueadero. Si sigue jugando en el parqueadero, a tu papá lo van a multar con 500,000 pesos. Entonces, para que el niño sepa que no puede jugar, porque es que eso es un peligro, eso está en todas las normas de seguridad, en todas las normas de seguridad. Está que en los parqueaderos no se pueden ni siquiera hacer tertulias porque una persona va saliendo del rever o va ingresando, se genera un peligro. No digamos que se pierde algo, está el niño jugando, se pierde algo y que se lo comió fue él, aunque no haya sido él. Entonces, las normas de seguridad prohíben expresamente, y si quieren busquen en su reglamento, porque no creo que no haya un solo reglamento donde se diga que en los parqueaderos no está permitido el juego de niños. Y las normas de bioseguridad también lo dicen. Las normas de bioseguridad, creo que también podemos acudir al sistema de gestión, sí, señora. El sistema de gestión y seguridad social también lo tiene expreso. Y creo que todo... Y hay otra cuestión que a pesar de que sea un poco drástico, yo sí me quité ese problema. Resulta que había una señora que se iba a trabajar y dejaba a sus 3 chiquitos solos. La mayor tenía 11 años, el siguiente tenía 6 y el más chiquitico tenía 3 años. Que entonces el chiquito lo dejaban salir y el chiquito era por las escaleras, en el parqueadero, en todas partes y completamente solo. Un día la señora llegó como a las 6 de la tarde y llegó a insultar al vigilante. Es que usted no me da razón, ¿dónde está mi niño? El niño se me perdió, el niño no sé qué, y le forma, qué problema tan terrible al vigilante. Bueno, después de que nos pusimos a buscar en todo el conjunto y prácticamente con megáfono buscando a la criaturita, estaba el niño en un apartamento de una vecina. Entonces se llamó a la vecina. Se le dijo, no, señora, denos una explicación por qué usted, sabiendo de que usted conoce a su vecina de hace muchísimos años y que sabe que ella trabaja, ¿por qué no devolvió el niño al apartamento? ¿Por qué usted se quedó con él? Entonces dijo, no, porque es que las 2 hermanitas le pegaban al niño. Entonces a mí me dio como cosita y me dio como esa tristeza que el niño toda la mañana llorando porque no le dan de comer, no le dan el tetero y lo maltrataban. Entonces yo lo guardé hasta que la señora llegara. Pero no, usted escuchó el megáfono, escuchó muchas personas que estaban pidiendo que por favor apareciera el niño y usted no salió en forma inmediata. Bueno, hasta ahí la señora reconoció que se estaba ocupada, que no sé qué, devuelve al niño. Pero lo que yo le decía a la mamá, fíjense que esa señora se pudo haber robado el niño, lo podían haber violado, le podían haber hecho cantidad de cosas, porque una criaturita que después de eso volvió y se presentó el mismo problema. Entonces, hasta ahí, todo muy bien, y me dio por llamar al bienestar familiar. Entonces le dije al bienestar familiar, tenga la bondad, tengo un caso muy especial acá. Ya la señora se ha llamado al comité de convivencia, no ha hecho caso, dice que ya tiene que trabajar y que tiene que dejar los 3 niños solos. Los 3 niños no estudian porque ella dice que no tiene los medios económicos para pagarles el colegio, ni siquiera se le ha brindado la oportunidad que haya un colegio oficial y que a través del colegio oficial le den las becas y todo lo demás. No quiso nada. Eran los 3 criaturitas ahí solos en el apartamento. Y me quité ese problema y el bienestar familiar la requirió, y al punto de que estuvo a un tris de perder la custodia de sus hijos por abandono. Entonces, en propiedad horizontal, tenemos que buscarnos nosotros los administradores muchísimas otras herramientas, aparte de los manuales de convivencia, aparte de los reglamentos, aparte del mismo código, porque muchas veces son infructuosas todas esas acciones que nosotros lleguemos a hacer. Las inspecciones se demoran todo el tiempo del mundo y a que le corresponda a uno un turno para que lo atienda. Colocar una denuncia en fiscalía, eso es perdido, porque de aquí a que vayan pues le asignan una fiscalía, pero de aquí a que el fiscal llegue y mire, le dicen a usted, tengo
tengo con usted 60 turnos, tengo con usted 60.000. 60.000, tengo con usted más demandas mucho más importantes que la suya. Esto no, esto es una querella, le dicen a uno, esto es una cuestión de querella, esto no es para acá. Y así sucesivamente. Entonces le toca a uno acudir a otros medios, como por ejemplo en el caso del bienestar familiar, de llegar y decir, bueno, la señora lo deja abandonado. Un chiquito dice muy claro que los reglamentos, en todos los reglamentos está que un menor de edad no puede estar solo en las zonas sociales. Puede producirse, como el caso acá en Bucaramanga, una muchacha pues tenía la costumbre de salir a tomar y hacerse con el novio en el pasillo, en las escaleras. Y una noche de esas, no sé qué pasaría, la muchacha llegó con sus tragos y ya se recostó y se fue de para atrás y se mató. Entonces son las cosas de concientizar a las personas, a todos los residentes, de qué son y para qué son esas áreas comunes, si son áreas de circulación y dónde son los juegos, y empezar a educar, a hacernos canzones junto con el Comité de Convivencia, de exigir el cumplimiento, de darle el uso que es que no se le puede cambiar el uso. Los parqueaderos son únicamente para estacionar vehículos, no es para juegos. Las áreas comunes, zonas de circulación, escaleras, pasillos, es para circulación, no es para juegos. Entonces, eso es una cuestión de empezar a incentivar y a crear conciencia en el residente, y que nos cuesta trabajo, pero algunos lo hacemos. Nos ganamos la mala fama, nos ganamos muchísimas, como digo yo vulgarmente, vaciadas, insultos, nos ganamos enemigos gratuitos por querer aplicar las cosas en la forma correcta. Lo primero que sucede es que comienzan a recordar a nuestras queridas progenitoras. Eso es lo más normal. Y la multiplican por 3 o por n o lo encierran a la n+1. Eso es así, eso es lo más común. Pero aquí hay una situación que yo quisiera, por favor, doctora Leonor, que usted me colaborara. El caso específico, el caso puntual, ya ha sido el papá del niño, por ejemplo, que está así, viviendo esa situación que nos estaba contando la doctora María Consuelo, ya ha sido sancionado inclusive hasta por la policía. Y ya han habido riñas al interior de la copropiedad. Y ya la persona ha sido sancionada por policía. La pregunta es, ¿puede la copropiedad sancionar a esa persona después de ya haber sido sancionada por la policía de manera económica, por ejemplo? Sí, claro, es por la reincidencia. A él le pueden aplicar ya una nueva sanción porque ya es al interior. La primera violación es por violación de normas de convivencia, la policía ya lo sancionó, la policía ya le aplicó las medidas restrictivas nacionales, pero si él reincide, la copropiedad le puede aplicar ya una sanción por la violación a las obligaciones no pecuniarias que tiene y que están registradas en el reglamento de propiedad horizontal. Está perturbando la convivencia en propiedad horizontal. Entonces, Eso si en ya ha el sido caso, reincidente, sí lo puede hacer, claro que sí. eso en el Puede caso iniciar. de reincidencia. Pero si es la primera vez, o sea, llega, por decir algo, Jorge Enrique se agarró a trompada limpia y vino la policía, como fue una acción violenta, entonces tome su comparendo sancionatorio económicamente, pero no soy reincidente. La copropiedad me puede sancionar también económicamente en ese momento. Si es la primera vez, yo les recuerdo que la ley 675 establece que las acciones para aplicar sanciones por desconocimiento de obligaciones no pecuniarias se deben iniciar previo requerimiento escrito. ¿Cierto? Sí. Eso dice bastante. Es decir, cuando una persona comete por primera vez una infracción, debe ser requerido por escrito. Eso lo puede hacer el administrador, hacerle el requerimiento, ponerle en conocimiento de lo que hizo, de los incumplimientos, de la violación, y que esperan que no vuelva a reincidir porque eso generará unas sanciones
contenidas en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en la Ley 675, pero es que todas las actuaciones de la autoridad de propiedad horizontal, o sea, Consejo de Administración o Asamblea, para imponer una sanción, debe haber un requerimiento escrito. Es decir, que por la primera vez a la persona no debieran sancionarla, porque es que está violando el debido proceso. ¿Dónde está el requerimiento? ¿Dónde me requirieron por primera vez? ¿Cierto? Entonces, si es por primera vez a una persona, no le pueden imponer una sanción. Debe ser requerido primero. Primero debe Requerida ser... la persona, sino requerido. O sea, debe recibir la amonestación o ponerle en conocimiento del incumplimiento y combinarlo para que no siga haciéndolo. O sea que Si vuelve a hacerlo, ahí sí se Jorge activa. Enrique, que es el peleador por excelencia dentro del conjunto en donde reside y que ya ha tenido, se ha agarrado a trompada limpia con 2 vecinos, no le van a aplicar ningún tipo de sanción. Pero debieron haberlo requerido. Si se ha peleado 2 veces, deben haber 2 requerimientos, uno con el primero, uno con el segundo. Y luego aplicarle uno con el primero, ya con el segundo le pueden aplicar la sanción. Pero el tema es no dejar pasar. Con el segundo es reincidencia. Claro, entonces ya ahí sí se activa el protocolo del debido proceso para aplicarle la sanción. Y hay que mirar a ver cuál sanción. Y hay sanciones que no se pueden aplicar en simultánea, así sea en la primera oportunidad. No. Si es la primera, debe ser requerido. Sí. O sea, la primera sanción La es un segunda sí le pueden requerimiento. aplicar, de acuerdo con la gravedad, le pueden aplicar una amonestación, le pueden decir que se va a publicar el comportamiento inadecuado en lugares de circulación de la copropiedad y finalmente ponerle una multa. Depende de la gravedad de la situación, ustedes deciden qué sanción le van a poner. Y la primera vez le tienen que poner una sanción pecuniaria y la segunda aumentársela y la tercera volvérsela a aumentar, pero no puede exceder de 10 veces la cuota de administración. Es que ahí ya se sale a otro espacio, porque si hubo agresión física, son lesiones personales. Pero y eso va con la fiscalía y lo debe presentar la reclamación, la debe presentar el que recibió la lesión. La víctima. Acá en plataforma tengo un interrogante y me voy a tomar el atrevimiento de plantearlo de manera literal. Cuando una persona ha sido sancionada por la policía por una situación de riña al interior de una copropiedad, ¿puede la copropiedad también sancionarla de acuerdo con lo estipulado en el manual de convivencia? Sí. Tiene que haber un requerimiento escrito, porque es que la norma te dice que tú activas el estudio de las sanciones previo requerimiento. O sea, a él hizo una riña, cometió una riña y lo sancionó. A él lo tiene que, de ese problema tiene que salir una carta, un comunicado donde a él se le haga el requerimiento y poniéndole de presente lo que hizo. Tiene que haber un requerimiento escrito. Pero, doctora Leonora, hay casos en los cuales, lo digo por experiencia propia acá en el conjunto donde yo vivo, hay 2 vecinos que no se pueden ver ni en pintura, el del quinto y el del sexto. Entonces, un día llegamos y cuando lo vimos fue dándose patadas, puños, de todo. Se agredieron de una forma muy fuerte. Nunca le habíamos pasado un llamado de atención a ninguno de los 2, porque no se había presentado ningún problema de riña. Las personas fueron a colocarse en las respectivas denuncias, recurrieron en primera instancia al inspector de policía, vino la policía, se los llamó a los 2, fueron a la inspección de policía, no requirieron, ninguna de las 2 partes fue a colocar denuncia en fiscalía por lesiones personales. Más sin embargo, nosotros, el Consejo de Administración, sí aplicamos la sanción por ese comportamiento indecoroso de ellos como residentes hacia la copropiedad, porque es un acto que genera que puede verse de que otras personas que estén en una situación similar digan, no, ellos se dieron trompas y resulta que no les aplicaron ninguna sanción. Y eso sirvió para evitar que otras personas que tenían una similar costumbre, que llegaban a las asambleas, agrediesen,
verbalmente y después esperaban cuando terminara la asamblea para también llegar a ese punto, eso mermó esa parte. Pero nosotros sí aplicamos la sanción que había en el reglamento de propiedad Sí, es horizontal. que uno la puede aplicar. El problema es que el otro te la demande. Si la demanda se cae. Ellos porque la quisieron pagar. Pero si la demandan se cae. Es que por eso te decía, el 99% de las sanciones que se imponen en Colombia con fundamento en la violación al régimen de propiedad horizontal que imponen los consejos de administración o las asambleas se caen. Se caen porque no cumplen con la norma. No cumplen con el debido proceso, se llama eso. Pero Primero no se cayó, doctora Leonor, no porque se cayó después, pues no, porque por- yo fui personalmente, fui a la inspección de policía y no, dije porque es que que ellos no se caen en la inspección de policía. Lo que pasa es que no, yo tengo, a mí me imponen una sanción, a mí como propietaria me imponen una sanción y yo tengo 30 días para impugnarla. Como impugno la sanción y alego, hey, me violaron el debido proceso. Y se cae. Si yo dejo pasar los 30 días y no la impugno, pues me toca pagarla. Pero eso no quiere decir que se haya cumplido con el debido proceso. No se ha cumplido. Inclusive, después de los 30 días, bueno, que muchos alegan caducidad, muchas personas alegan cuando les van a cobrar ejecutivamente la sanción, dicen, no, es que ahí se violó el debido proceso. Entonces, el hecho de que esto es como cuando a ti te cobran el recibo de la luz y te duplican el recibo y tú vas y lo pagas y no reclamas, listo, no hay nada, lo tocó pagarlo. Pero si reclamas, lo más seguro es que si llegas a la superservicio te descuenten lo que te cobraron de más. Porque el hecho de que muchas personas no reclamen o no digan no quiere decir que no que sea correcto. Porque es que la norma nos pone una talanquera y dice, la activación de las sanciones pecuniarias debe ser previo requerimiento escrito. Y eso es expreso. O sea, no es ni para deducirlos ni para presumirlos, ahí está la norma. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la aplicación de las sanciones porque de pronto pues se hace mucho ruido con eso y las personas después se mueren de la risa porque tumban la sanción. Pero se requiere y después se sanciona y listo, porque es que el que la hace la primera vez la hace la segunda. Eso sí, sí, claro. ten la tranquilidad de que eso va a volver a pasar. Y hay otra cosa, que dentro del territorio colombiano, un ciudadano no puede ser sancionado 2 veces por la misma falta. Claro, por eso te digo, reincidencia sí, otro. Reincidencia sí, la primera vez no. La primera vez no. O sea que la primera vez que yo me agarré a trompada limpia no me pueden sancionar, Es más, pero la segunda sí. muchas veces el policía o el inspector de policía la primera vez no te multa. La primera vez te requiere, te amonesta, te manda a hacer trabajo social. Sí. ¿Cierto? Entonces, normalmente los inspectores de policía no lo hacen la primera vez, a menos que la situación sea como, y el denunciado sea un grosero, un antipático que hasta intrate al inspector de policía, entonces ahí sí lo multa. Pero normalmente la primera vez no hay multa. Bueno, hay una pregunta que la tengo entre el tintero desde hace rato y yo sé que profesionales como ustedes dos me la pueden ayudar a solucionar. Hay administraciones que afirman que el personal uniformado no puede entrar a una copropiedad que porque es propiedad privada. Y efectivamente le cierran la puerta a la policía al cuadrante y no los dejan entrar. ¿Qué tan legal es esto? ¿Qué tan correcto es? Dentro de las obligaciones que tienen los administradores y las autoridades administrativas de la propiedad horizontal es de facilitar el acceso a las autoridades en cumplimiento del deber legal. A ver, si un policía llega a una copropiedad, entiendo yo que él no llegó porque iba pasando por ahí y escuchó la bulla. Él llegó porque alguien lo llamó, ¿cierto? Sí. Entonces, si él reporta, a él le reportan que hay un ruido muy alto en un apartamento, se lo reporta algo. Y ahí es donde vamos al tema que yo les estaba diciendo. Entonces se lo reporta a la persona y llega el policía y dice, nos están reportando que en el apartamento tal hay demasiado ruido que no deja dormir al vecino. Y el administrador no permite la entrada a la copropiedad de ese policía. Lógicamente que el policía no va a ingresar a la fuerza, ¿cierto? Pero sí se puede ganar un comparendo
para que justifique por qué no lo hizo el administrador de la copropiedad o el portero que no lo permitió. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando una persona llama a la policía a decirle que mi vecino tiene ruido, está produciendo ruido, lo lógico, lo normal es que llame a la portería y diga, va a llegar la policía, me hacen el favor y le permiten el acceso, porque yo lo voy a llevar o le voy a indicar dónde está el ruido, ¿cierto? Pero entonces vienen los anónimos. No, es que hay ruido y no quiero decir quién es porque yo no quiero tener problemas. Pero la persona sí debe tener la autoridad para decir, yo llamé a la policía porque el ruido no me deja dormir. Entonces el policía ingresa. Porque entonces el policía se salva su responsabilidad, porque es que los policías no pueden ingresar a la fuerza a una copropiedad si no les permiten el acceso, entre otras cosas porque ellos deben ingresar con una orden escrita, a menos que alguien del edificio les permite el acceso, les diga, yo llamé, hágame el favor y me acompañan porque yo quiero que ustedes toquen la puerta donde está la bulla para que bajen el sonido, para que hablen a ver qué pasó. Cierto, aquí sucedió en Barranquilla que fue un escándalo nacional, que le pegaron a la denunciante y se formó un tremendo problema que trajo como consecuencia pues que le pusieran un comparendo a la administración y bueno, una cantidad de cosas, pero el policía no va a ingresar a la fuerza, ¿verdad? Por muchos motivos. Primero, él para penetrar violentamente a una parte sin permiso tiene que tener una autoridad, a menos que aparezca, la norma tiene causales muy específicas. Ellos ingresan cuando van a salvar la vida de una persona que está en peligro, cuando el inmueble está desocupado y se reportan que están robando el inmueble, cuando la persona está utilizando juegos pirotécnicos no permitidos por la ley, cuando hay disparos, cuando se pone en peligro la vida de las personas, ahí sí ingresa la policía. Pero de resto, por una queja de una contravención de convivencia, el policía no te va a ingresar a la fuerza. Y en el hipotético de una violencia intrafamiliar. También porque está en peligro o la vida de un menor o la vida de una persona. Ellos pueden ingresar, ellos pueden pedir el ingreso, entre otras cosas que cuando hay violencia intrafamiliar, ellos enseguida piden acompañamiento de personería e ingresan. ¿Ya? La policía se cuida muchísimo en esas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay una persona que tiene un escándalo de música, de fiesta, en un edificio, y llaman la primera vez y no dejan entrar a la policía, tenga la absoluta certeza de que la policía la segunda vez tampoco va a ir, porque no lo van a dejar ingresar. Entonces, el problema va a ser para el administrador. Doctora María Consuelo, perdón, siga. Yo le digo a la gente, es que si hay un escándalo a las 3 de la mañana, ¿por qué tienen que llamar a la administradora a decirle que hay una fiesta que no los deja dormir? Tienen que llamar a la policía, pero de la misma manera tienen que notificarle al portero. Adicionalmente, porque es que es por seguridad. La persona que llama a la policía debe notificarle al portero que la llamó y que van a ingresar y él recibirlos. ¿Por qué motivo? Porque pueden ser unos ladrones disfrazados de policías que digan que llamaron por una fiesta y resulta que nadie ha llamado, ¿cierto? Y de paso entran y se roban en todo el edificio, pero la persona que llama tiene que notificarlo. O sea que tenemos que perderle el miedo a decir las cosas por su nombre. Hombre, yo sí llamé y el policía penetra porque yo le doy la autorización. Doctora María Pero no Consuelo, es que no, de pronto no es que no, ellos no entran porque ellos se evitan problemas. Finalmente la fiesta no es en la casa de ellos, ni les está quitando el sueño a ellos ni a su familia. Si el administrador no los deja, ellos se van y que sigan con la bulla. Y que se la aguanten los que están ahí. Que se la aguante el otro y después el problema se lo va a ganar el administrador, porque cuando la persona llame y diga, hey, ¿por qué no han venido? No, porque el administrador no me dejó entrar, que se prepare porque lo más seguro es que en la próxima reunión se va. Doctora María Consuelo, cuéntenos, ¿cuántas veces le ha tocado apoyarse en los uniformados de nuestra institución? Infinitas veces. Inclusive, creo que es favorable para nosotros como administradores que sean ellos los que están ingresando. O sea, para nosotros es indiscutible que ellos tengan las puertas de la copropiedad abiertas. ¿Usted les prohíbe el ingreso o no? Nunca, nunca.
Nunca les prohíbo el ingreso porque es una prueba fehaciente para mí como administrador de una situación que puede generar un conflicto mayor y llegar a tener un desenlace un poco delicado. Entonces, la presencia de la policía me deja a mí como una prueba testimonial que después, si se abre algún proceso, alguna cuestión, pues voy a tener la prueba de que yo requerí la policía, de que la policía hizo presencia, de que ellos se dejó en la bitácora de que asistieron, de que encontraron esto, de que se sancionó o se pagó, o todo lo que pueda llevar a generar esa presencia de la policía. Yo siempre requiero a la policía porque para mí es una prueba a futuras cosas que se puedan llegar a presentar. Hoy en día ya no es como antes, que uno requería a la policía llegaba, podía ingresar, uno les permitía el ingreso al conjunto y llegar hasta ese apartamento. A raíz de todas esas reformas que tuvo el Código de Policía, muchos residentes que les gusta la bulla, que les gustan los conflictos, que son las personas conflictivas en la propiedad horizontal, no permiten ni siquiera que se acerque al piso donde está el apartamento en problema. Otros casos, aquellas de violencia intrafamiliar, que son discusiones entre la pareja, uno llama a la policía, llega la policía, se va a acercar al apartamento y dice, no necesitamos la policía ni permitimos el ingreso a nuestra unidad privada de la policía y la policía le toca irse. Y ya han sido tantísimas las cosas que ahorita en pandemia han sucedido, que también la policía ya en muchos conjuntos dice, ay no, nosotros ya vamos allá, eso ya es un conjunto que ya conocemos la problemática que hay, nosotros para cosas más graves, esos son problemas que si quieren llévenlo a una inspección de policía, a una querella así, pero nosotros no estamos para perder el tiempo. Así es. Entonces nosotros los administradores ya estamos viendo de que a raíz de tanta cuestión contra la policía, que la policía la agreden, de que tanto que hablan mal de la policía y tal cosa, la policía ya no está yendo a los conjuntos a tomar casos así como de violencia intrafamiliar. Eso he visto y he vivido yo últimamente en los conjuntos donde me toca la administración y que ya simplemente van cuando es un caso ya muy delicado, muy grave, que ya hay, por ejemplo, que puede una persona agredir a otra cuchillo con arma, algo muy delicado, pero simplemente por ruido ya ni siquiera están yendo. Dicen que vaya usted y acuda a otro ente que no sea la policía y que coloque la querella, pero ya por ruido no están yendo a la policía a los diferentes conjuntos. Doctora Leonor, una recomendación final para todos nuestros escuchas a través de la emisora debateopinión.org para que no tengamos que llegar a este tipo de situaciones y mucho menos solicitar la presencia del personal uniformado dentro de nuestros conjuntos. Bueno, la primera recomendación que yo le hago es proceso educativo. No se va a eliminar porque sería muy iluso pretender que se vayan a eliminar toda esta cantidad de problemas que se presentan en las copropiedades, pero el proceso educativo es muy importante. Señalarles continuamente a los propietarios las obligaciones que tienen, pedirles que si van a hacer reuniones que por favor sean moderados, recordarles los decibeles, aunque nadie sabe cuáles son los decibeles, decirle el volumen no puede pasar de 7, el volumen no puede pasar de 5, respeta tu copropiedad. Recomendarle a las personas que les encanta la bulla, que les encanta la música alta, que les encanta insonorizar sus apartamentos para que el ruido no se extienda y ellos pueden ponerle todo el sonido. De todos modos, tener a la policía como un apoyo fundamental, pero también decirle a las personas que para el ingreso de la policía debe haber alguien que los acompañe. Si van a presentar las quejas, que asuman eso para que el policía es fundamental, el policía asusta. Advertirle que los policías no pueden apagar ni pueden llevarse los equipos como pretenden muchas personas. Ellos sencillamente citan a las personas y lo requieren y les imponen comparendos. Y las sanciones, pues
si la situación se vuelve muy complicada, pues recurran a las inspecciones de policía, que con todas las trabas y las demoras que tiene, pues algo sale y las personas se cohíben. Yo les pongo el ejemplo aquí en Barranquilla con el problema del edificio Niponos, que eso fue un tremendo escándalo. La inspección de policía que hicieron los que eran inclusive arrendatarios se mudaron a las 2 semanas, ¿cierto? Porque es que eso es una sanción moral que pesa mucho. Y lo importante es eso, lo importante es que las personas sepan las consecuencias, decirle lo bueno que es vivir en comunidad y que vivir tranquilo, pero que también conozcan las consecuencias de los actos que cometen y que son violatorios de la vida en comunidad, que propende exclusivamente para que todos ejerzan sus derechos de manera armónica y equitativa. Entonces, es eso, el administrador debe permanentemente estar poniéndoles en conocimiento a los grandes, a los adultos, a los pequeños de todos sus compromisos, de todas sus obligaciones, hacerlos que se apropien de la comunidad como si fueran una sola familia para evitar estos conflictos. No los van a erradicar, pero sí se minimizan muchísimo cuando todos, por ejemplo, en la copropiedad se conocen, cuando todos son amigos, conocidos, cuando se identifican, porque hay muchas veces que el del quinto piso no sabe quién vive en el sexto. Pero si se hace ese proceso educativo y ese proceso de integración, disminuyen muchísimo, muchísimo los roces entre los copropietarios. Doctora María Consuelo, usted como administradora de propiedad horizontal, ¿qué recomendación haría hacia la comunidad residente en propiedad horizontal para que efectivamente no tengamos que llegar a recurrir a instancias como la Policía Nacional? Como primera medida, lo primero que debe hacer toda persona que ya sea que vaya como propietario o que vaya en calidad de arrendatario, yo lo llamo sencillo, residente, sea propietario o arrendatario. Si yo voy a vivir a un conjunto que está sometido al régimen de propiedad horizontal, lo primero que pido es el reglamento para saber qué derechos y qué obligaciones tengo. Concientizar que hay un reglamento que lo debo de respetar y cumplir, ¿sí? Lo otro que yo veo muy importante y hoy en día se está viendo y se sigue viendo con mayor énfasis es que no conocemos. Los propietarios compran, pero ni siquiera leen la escritura de lo que compraron. Es que ni siquiera llegan allá. Yo tuve una señora que llegó y me dijo, señora, pero hágame el favor, explíqueme por qué yo tengo que pagar esa administración. Si es que yo apenas me pasé la semana pasada y me están cobrando desde el momento de la escritura. Perdón, ¿usted leyó la escritura de compra? Sí, claro, le dije, y ahí no dice que en qué momento le empiezan a cobrar a usted la administración del conjunto. Ah, no sé, le dije, pero ¿cómo así? Al final de la escritura de compraventa dice que usted ha leído la escritura de compraventa del bien inmueble que usted compró y que por lo tanto todo lo escrito ahí está usted conforme con lo escrito en ese documento. Entonces, ¿qué dice ahí? Que a partir de la firma de la escritura de compraventa, usted comienza a pagar administración. Y ya cambió la forma de ir a quejarse. Pero sí es importantísimo leer, que no nos dé pereza leer el reglamento al cual está sometido el inmueble donde yo estoy viviendo. Y fuera de eso, tomar conciencia de que no es únicamente soy yo la que estoy viviendo con más personas a las cuales tengo que respetar. Si yo respeto a mi vecino, pues lo lógico es que yo también vaya a recibir en forma recíproca ese respeto. Pero si yo no respeto, ni siquiera le doy lo más mínimo, que es un saludo, cuando llegan muchas personas y se suben al ascensor y voltean la cara y ni siquiera ni le dicen ni buenos días ni buenas tardes, y comenzamos con esa cuestión de que no hay esa cordialidad y esas normas de respeto, esas normas de un saludo no se le niega a nadie, pero sí quedamos muy bien si le decimos a mi vecino buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, me disculpa, me da permiso,
Todas esas cosas, es que hemos perdido muchísimo todas esas normas de respeto hacia las personas, no solamente donde vivimos, sino en todo, en el diario vivir. Entonces, yo sé que sugiero en la propiedad horizontal, sugiero que tanto para administradores, hacer conocer el reglamento de propiedad horizontal. Para las personas que residen, conocer el reglamento de propiedad horizontal, las normas de convivencia, el manual de convivencia y respetarlas. Que si yo empiezo a dar ejemplo, los demás también. La intervención de ustedes dos, yo le puedo agregar algo, que sería revivir desde los colegios un libro muy hermoso. Ya saben ustedes a cuál me refiero. Sí. La urbanidad de Carreño. También apliquemos, sin ánimo de incomodar a ninguno por su credo religioso, el Catecismo del Padre Astete. Revivamos esos documentos, complementémoslos con el conocimiento del reglamento de la copropiedad en donde nosotros estemos viviendo, independientemente que seamos propietarios o arrendatarios, porque todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas responsabilidades dentro de la copropiedad en donde estemos viviendo, independientemente que sea de estrato o el que sea, de estrato 1 o de estrato 20, toda la ley 675, toda la normatividad del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y las demás normas aplican para todos los que vivimos en propiedad horizontal. Y como lo decía anteriormente la doctora Leonor, muy posiblemente dentro de unos 10, 15 años, toda la población colombiana, no sé los demás países, vamos a terminar viviendo en propiedad horizontal. Entonces, vayamos conociendo esas normas desde ya, vayamos ilustrándonos en esos temas y ojalá la ley 675 de propiedad horizontal tenga una larga vida. Amén. Doctora María Consuelo, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta charla sobre este tema tan importante para los que residimos en propiedad horizontal. A todos ustedes, los amables escuchas que me han acompañado el día de hoy, por favor, no se separen de la sintonía, porque la próxima semana es un día clave, es un día muy importante para las noches de PH con Jorge Enrique H. Así que por favor no se lo pierdan. Y para los que quieran repetir esta charla, lo pueden hacer a través de la página de radiodebateopinión.org, que ya está transmitiendo, estuvo transmitido en vivo y adicional está siendo grabada para el canal de YouTube del suscrito de Jorge Enrique Hernández. Muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias, reciban todos ustedes un abrazo fuerte a través de la virtualidad, que Dios les bendiga y por favor recuerden, les saludó Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Muy buenas noches para todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctora Leonor, un abrazo desde la distancia, fuerte, así.